Bueno, ahí estamos en comunicación, como anticipábamos al comienzo, con Juan Chulich, que es secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de la provincia de Santa Fe, para hablar sobre lo que está sucediendo con el tránsito, el abarrotamiento de camiones, más precisamente la congestión de tránsito que se está dando por estas horas, por estos días, en las rutas, autopistas y accesos de la región, en el marco de la cosecha gruesa y en el marco del traslado de lo producido, principalmente del agro y derivados del agro, hacia las terminales portuarias, camino hacia la exportación. ¿Cómo, perdón, ¿cómo está Juan? Buenos días. Buen día, Antonio, buen día para vos y bueno, los compañeros ahí en la mesa y bueno, y para todos los oyentes. Gracias por atendernos. A ver, Juan, esto es año tras año, ¿no? Pasa lamentablemente lo mismo. Y el peor perjudicado, o el más perjudicado es el camionero, que debe estar a la ruta, en la ruta, a la vera de la ruta, sin poder dormir, sin poder asearse, comer correspondientemente, allí sometido a la sensación de inseguridad, porque te pueden robar, te pueden abrir las boquillas de los camiones. ¿Qué es lo que está sucediendo nuevamente en este año? Sí, esta parece ser una historia que no tiene fin y que lamentablemente también se juega con la necesidad del sector, porque la cosecha hay que levantarla, hay que sacarla y también las multinacionales, que son las que están en el ojo de la tormenta siempre, todos los años, más también la estructura que puede llegar a brindar el sector donde se lleva, vendría a ser la ciudad de San Lorenzo, donde el sector portuario, porque bueno, el sector de tránsito de camiones hay durante todo el año, porque no es más como antes que se sacaba la cosecha gruesa, la fina, y después sí es el lugar donde hay más movimiento de unidades, pero después a lo largo del año se sigue transitando porque muchos lo dejan en bolsón y otros lo entregan a las plantas del silo, pero en estos momentos donde hay que entregar, lamentablemente se ocurre en todos los años lo mismo, o sea, no hay lugar para abarcar tantas unidades. Nosotros lo sabemos, pero bueno, esto es como todos. Acá, para la vacunación del COVID, se implementó un lugar donde no estaba preparado, o la rural, o en cualquier otro lado como ahora, y se van adaptando las cosas a las necesidades del momento. Claro. Acá nosotros, lamentablemente, O sea, porque... se vive, Sí. digamos, se vive al día y en un sector productivo, ¿no? Harto productivo de la economía, vaya si lo es, no se planifica, digamos, no se piensa estratégicamente a futuro, algo que también ayudaría al sector, porque, digamos, además de ayudar a la gente desde ya, ¿no? Para que el tránsito sea menos pesado, que se tarde menos tiempo, eso ayudaría también a los exportadores y a las multinacionales para que puedan sacar lo producido hacia el exterior. Sí, seguro. Yo creo que el tema de poder adelantarse a lo que va a pasar, como hubiera pasado este año, también es de convocar a los sectores. Nosotros hemos tenido en su momento conversaciones con el ministro de Transporte, adelantando justamente este tema, pero bueno, no se han tomado ni siquiera los consejos, porque conocemos la actividad, porque hemos estado en contacto con FETRA, como sabemos que también ellos tienen un gran sector desde la federación, y que bueno, es el sector perjudicado. Acá se trata de un lado de recaudar y de otro lado de no invertir. Y en el medio están los choferes, los dueños de camiones, los que llevan el cereal, todo el mundo del transporte. Entonces es imposible, sin prevención de lo que va a pasar, poder albergar a tantas unidades, porque dejarlo a la vera del camino, sin los servicios sanitarios, sin la comida, con inseguridad, porque muchos compañeros, nosotros estamos en contacto permanente con lo que está pasando y han sufrido hechos de inseguridad,
lo han querido robar. La policía tampoco puede estar en todos lados, o sea, puede cuidar a Sí, cuantos, a 10, 20. te abre las boquillas porque otro negocio, hay que decirlo con nombre y apellido, es el cereal en negro, o no declarado, entonces te abre las boquillas. Una situación complicada. Ahora, desde un sector empresarial dicen que esto se soluciona directamente utilizando menos camiones e invirtiendo más en ferrocarriles. Volver a revitalizar el sistema ferroviario para trasladar la cosecha. ¿Qué dicen ustedes? No, nosotros decimos de que esto se soluciona con las inversiones necesarias que hay que hacer fuera del radio urbano. O sea, acá a muchos no le conviene eso porque se llegarían al puerto, tanto de General San Martín como de San Lorenzo, las unidades necesarias para albergar en las playas que tienen las cerealeras, pero habría que hacer otra estación antes donde podríamos albergar hasta a 6, 7 mil, 8 mil camiones, que son los que entran diariamente, para poder ir largando de a poco, como ha habido en otros instantes. Lo que pasa es que lamentablemente en otra época se dejó de invertir en esos sectores y después pasó a ser playas de abandono, en vez de playas de estar teniendo todas las necesidades. Claro, una playa pulmón sería, ¿no? Donde vayan las terminales portuarias pidiendo, necesito tantos camiones, mandame camiones, eso. Claro, lo que pasa es que todas las multinacionales tendrían que invertir también en eso para poder tener en ese lugar un trabajador todas las necesidades que no las tienen, porque hay muchos puertos que no tienen ni siquiera un comedor habilitado, lamentablemente los baños no están acorde a lo que son las necesidades. Hay un montón de falencias que son del sector privado, o sea, no son que lamentablemente para eso existe seguridad de higiene, donde tendría que haber inspecciones. Tampoco nosotros preocupamos por nuestros trabajadores hasta entrar a la planta o hasta entrar al sector privado, porque adentro ya no podemos ingerir en lo que son las necesidades que puede tener, porque es una obligación de la empresa tener, porque para eso está seguridad y higiene, que te exige tener todos los elementos en condiciones. No somos nosotros los que tenemos que exigirle. Para eso pero bueno, a ver, lamentablemente... aquí, Juan, desde la Secretaría de Transporte, a cargo de Osvaldo Miatelo, acá a nivel provincial, ¿no? Que si bien las rutas son nacionales, pero tiene jurisdicción la provincia, ¿qué dicen al respecto? Digamos, ¿qué proponen? Porque vamos a tener 2 meses más, entiendo, como mínimo, con esta situación. Nosotros le hemos incluso acercado algunos proyectos de cómo nosotros vemos el tema, primero por la experiencia que hemos tenido, porque nos ha tocado ir al puerto en otras épocas, y porque tenemos compañeros, ayer estuve hablando con ellos, preguntándole cuál es la situación, más allá de lo que se habla de un paro a futuro, dentro de poco, cuáles son las situaciones de los compañeros que la están viviendo a diario, y bueno, no cambia nada de lo que ha pasado en años anteriores. Hoy se agrava un poco la falta de combustible justamente en esta época, que es alguna maniobra que lamentablemente nosotros no la entendemos, que los trabajadores del transporte, más allá de todo, está faltando el gasoil en distintas estaciones de servicio, que eso también afecta al normal desenvolvimiento justamente en esta época. Así que justamente anoche estábamos hablando de este tema, pero aparentemente es un momento especulativo del valor del combustible, y que por eso están presionando para que aumente. A eso íbamos a ir a continuación, Juan. Desde FETRA, justamente, que la nombraste, esta organización de Federación de Transportadores Argentinos, digamos, la clase media de los camiones, ¿no? Tienen entre 5 o 7 camiones máximo. Han anunciado un paro para el día 11 del corriente, 11 de abril, por este tema de la falta de gasoil. ¿Es conveniente hacer un paro en estas circunstancias? ¿Y cuál sería la solución, ¿no? Porque parece no haber solución. No, yo creo que lamentablemente los paros a veces, cuando uno hace un paro siempre tiene que tener la solución de la forma más inmediata posible,
porque extender un paro de transporte en plena cosecha no es nada fácil, contener a la masa no es nada fácil, por lo tanto nosotros tenemos que sentarnos antes a tratar sí, podemos anunciar el paro, pero tenemos varios días todavía como para poder analizar y que, si bien FETRA lo anuncia porque hay falta de respuestas, creo que el gobierno, tanto provincial como nacional, tiene que tratar de buscarle la vuelta para que no se llegue a eso, porque acá, cuando uno anuncia un paro, hay muchos activistas y algunos que usan la parte política también para perjudicar el real reclamo de los trabajadores del sector. Ayer estaban circulando audios virales que empiezan con que hoy no va a haber... Y en realidad una entidad como FETRA anuncia el paro bajo un comunicado, porque son una entidad responsable y que lo hace de manera oficial, pero después están nosotros que son estos tipos que están atrás de un teléfono, de un audio, que no representan a nadie. Hay gente, Juan, productores autoconvocados o como se llamen, que quieren generar una situación de caos para generar una suerte de estallido en el sector agropecuario. Me refiero a empresarios, a productores relacionados a Juntos por el Cambio o a ese tipo de armados políticos. Siempre hay, tanto los autoconvocados del transporte como los autoconvocados del campo. Hacen el paro después que termina la cosecha. Claro. ¿Entendés? Eso, mientras están cosechando se olvidan de que nadie hace paro cuando están cosechando. Eso no van a parar para dejar el en el campo. Y los autoconvocados tampoco, no le importa lo que le paguen la tarifa. Ahora, cuando se empieza a terminar la cosecha, que ya se empieza, que ellos ya no tienen más para sacar y quedan los camiones oficiales que han llevado todo el año a un cerealista y el cerealista entrega al puerto, ahí ellos sí entonces empiezan a hacer paro. Esta es la historia de nunca terminar, porque hacen siempre lo mismo, o sea, y después habría que ver el sector nuestro, esos autoconvocados que también tienen choferes algunos, cómo le pagan, porque en realidad se acuerdan de que cuando no tienen más viaje, es que ahí no le alcanza para mantener la unidad y de que la cubierta tan cara, pero mientras hay viaje nadie se acuerda de eso. Entonces, este sector nosotros lo conocemos muy bien, de hace muchísimos años, y muchos son siempre de lo mismo, no vayas a pensar que acá alguno levanta la bandera de la solución, al contrario, como dijiste bien vos, hay sectores que tratan de perjudicar y según quien esté en el gobierno, obstaculizan más o menos en estos tiempos de cosecha. Gracias por el contacto, Juan. Bueno, Antonio, como siempre, un gusto para vos, saludarte a vos y bueno, un saludo a todos los oyentes. Hasta la próxima. Adiós.